tema es el síndrome respiratorio reproductivo porcino, ¿ya? O sea, con el grupo C, el anterior lunes avancé esos temas y bueno, la mala información y también porque hubo algunas cosas ahí de por medio, no pudimos agarrar el tema de virtual, pero bueno, hoy día lo vamos a hacer. Entonces, en el caso de peste porcina africana, ¿no? Es una enfermedad viral, hemorrágica, afecta a todos los cerdos domésticos y silvestres de todas las razas y edades. Y también en este caso cuenta con un vector biológico del género Nitodoros y está en África esta garrapata, ¿no? O sea, entonces, en el caso del... Sí, sí, aquí, sí. Ok, bueno. Y bueno, entonces es una enfermedad viral, o sea, es una enfermedad muy contagiosa, tiene un elevado grado de mortalidad y también está con un vector, pero en el supuesto caso de que ingrese a nuestro país, obviamente la transmisión sería por las ya conocidas, que las vamos a describir más adelante, pero no por garrapata, ¿no? Y desde el año 1921 ha sido reportada en los países africanos y obviamente es de donde esta enfermedad ha tenido su origen y su distribución a nivel global. Hoy, ¿no? Es una enfermedad de preocupación mundial porque se ha visto muchos focos y obviamente está afectando Europa y obviamente probablemente el caso del H1N5 probablemente llegue a América y probablemente llegue al país, o sea, pero cuando digo probablemente es probablemente, ojalá que no, pero luego vamos a ver por qué no es nada bueno que llegue. Entonces es miembro del género Asfivirus, de la familia Asfaviridae, ¿no? Se transmite por artrópodos, pero en este caso, y hay cepas bastante virulentas que causan cuadros crónicos, ¿no? La persistencia del virus puede sobrevivir por mucho tiempo en el ambiente, bajo condiciones de humedad, temperatura, puede resistir la congelación y puede sobrevivir varios días en lo que son las secreciones o excreciones, como el caso de la orina y las heces. Este es un cuadro, por ejemplo, de supervivencia del virus a temperaturas hasta 60 grados centígrados, o sea que podría incluso sobrevivir a unos procesos de cocción que se podrían hacer en el caso de los enlatados, por ejemplo, que son sometidos a temperaturas térmicas. En las heces puede estar hasta 100 días y en la orina 45 días, en los aerosoles puede estar 5 hasta 19 minutos, en la que es la purina, que es el estiércol que es estiércol de orina, hasta 84 días y 30 minutos cuando hablamos de 60 grados, ¿no? Pero obviamente eso es ya medio difícil, pero el objetivo es de que obviamente tiene la capacidad de sobrevivir en varios ambientes. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Que sobrevive en carne deshuesada más de 3 meses, en la carne salada o charqui, si quieren llamarlo, más de 180 días, y en carne seca, carne congelada, 1000 días, o sea que estamos hablando de 3 años y algo más. En grasa seca igual, 300 días. Entonces tiene una capacidad enorme de poder sobrevivir y en este caso la carne del cerdo infectado, o sea que un cerdo tiene PPA y esa carne es dado a otros cerdos, es un fomite, o sea, es un vehículo por el cual se puede diseminar la enfermedad de un país a otro país, ¿no? Porque pueden traer carne de algún país donde donde tienen PPA, ¿no? Y también la viabilidad del virus en los alimentos, ¿no? En harina de soya, orgánica, en aceites, en vitaminas,
en comida húmeda para gatos, comida húmeda para perros, comida seca para perros, tripas, salchichas de cerdo. O sea que si alguien viene de Europa donde hay un brote de PPA y mala suerte, hicieron embutidos de un cerdo que pues supuestamente estaba sano, pero tenía PPA, y ese señor viene a visitar a sus familiares aquí a Santa Cruz y justo ese señor tiene una granja de cerdos o tiene cerdos de traspatio, podría ocurrir la transmisión siempre y cuando ellos den esos restos de comida del almuerzo que hayan comido a los cerdos que tienen. Y obviamente ahí se origina ya un brote de PPA, ¿no? Es más o menos como esto avanzaría. Entonces, el virus sigue siendo viable durante mucho tiempo en sangre también y en carnes maduradas, ¿no? Lo que hemos visto ya ahorita. Su distribución, ¿no? Va desde lo que fue descubierta en Kenia en 1909 y obviamente su diseminación en varios países desde 1950 y la ocurrencia de brotes y la presencia y persistencia en Europa, como también la presencia de brotes en Cuba, Brasil, República Dominicana y Haití. Entonces, por esto más atribuible quizás al turismo o al comercio que ocurría en estos países. Pero en República Dominicana, por ejemplo, fue en el año 1978 el primer brote registrado. Y la primera aparición en Portugal y posteriormente se diseminó en todo lo que es las Américas, en estos países. Y obviamente ahí fue erradicado y desapareció, ¿no? En el año 2007 fue detectado en Georgia y posteriormente esto ha hecho que se disemine por varios países europeos. Pero aquí viene lo interesante. Ya una vez que ya se ha establecido la diseminación de la enfermedad en Europa, en el año 2021 se detectó un brote en República Dominicana y Haití. Como ustedes saben, República Dominicana y Haití comparten la misma isla, ¿no? Es una isla dividida en dos. En un extremo está República Dominicana y el otro Haití. Y probablemente el ingreso de República Dominicana después de 40 años, ¿no? Se haya debido al turismo, porque República Dominicana recibe bastantes turistas de parte del mundo, probablemente, no lo estoy infiriendo que podría ser. Y Haití tiene una situación compleja, ¿no? De todos sus sistemas de salud y detección. Y entonces, tras 40 años de ser libre, y obviamente esto no fue fácil, porque probablemente primero los servicios veterinarios no detectaron a tiempo, no condujeron a lo que era un brote, quizás lo confundieron con otras cosas, probablemente algunas personas ocultaron los animales enfermos, no he podido encontrar el forma del brote, pero es algo que se puede dar, pero la gran amenaza es que ya en estos años ya hubo un brote de consideración en esa isla. Y menos mal es una isla, y obviamente quedó circunscrita en esa zona y no se expandió a otros países del Caribe y no haya ido a Centroamérica, que de ahí podía irse hasta Estados Unidos y por el otro lado hasta Argentina, ¿no? Entonces en este momento esa es la gran amenaza que se tiene, ¿no? Y en este momento se tienen 10 países con presencia, 54 países con la presencia limitada. En estos países está presente y en estos igual en zonas limitadas y donde hay un asterisco es la presencia del virus en jabalíes. Este es los focos de peste porcina africana hasta el año 2023. Los puntos rojos son cerdos domésticos y los cuadraditos café son jabalíes. Entonces, si nosotros vamos a Europa, obviamente vemos que hay una gran población de jabalíes junto con los cerdos domésticos. Toda la parte de Asia y China es prácticamente impresionante la diseminación. En África aparentemente parecería que no hubo mucho, pero seguramente debe ser parecido a lo que sucedió en China o en algunos países de Asia, ¿no? Pero obviamente por la mala gestión de datos o
a lo mejor los servicios veterinarios no han querido difundir su información, probablemente es porque se tiene este sesgo de que aparentemente hay poco, pero bueno, seguro. Y aquí están los focos de República Dominicana y Haití. Y este otro es los países afectados. Aquí lo tenemos a República Dominicana y Haití, y menos mal Sudamérica está indemne en este momento, pero muchos países de Europa están afectados, ¿no? Y son los países que tienen eventos activos, ¿no? En este caso, el rojo son países donde hay, ¿no? Y el verde es Haití, y el verde oscuro nunca señalado, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sucede en los próximos meses. En el caso de los factores de riesgo, he querido poner esta diapositiva porque el origen primario de los brotes de PPC en estos países, si ustedes se fijan bien, son los productos cárnicos importados, ¿no? O sea, alguien trajo carne para importar o para vender o embutidos. Luego tiene desperdicios crudos del aeropuerto, ¿no? En el avión probablemente sirvieron pues pedazos de carne como un almuerzo o cena que siempre dan en los aviones. Quizás toda esa basura fue al basurero y quizás alguien llevó esa basura para dar a los cerdos. Y lo mismo sucedió en Malta, en Cerdeña, que es en Italia, que son los puertos marítimos igual, porque los barcos son igual que un avión, parecido, digamos, ¿no? Están cautivas ahí las personas por una semana o 2 semanas o algunos días, y obviamente el alimento que ahí queda está en containers. Posteriormente, cuando llegan al país, ya ese container con basura lo vacían y lo mandan al vertedero. En Cuba fue por porcinos vivos, y en Italia por productos por porcinos, ¿no? Entonces, obviamente, esto nos demuestra de que es una gran debilidad el hecho de que sea, como el caso de nuestro país, no haya probablemente un buen sistema de control del ingreso de alimentos de origen animal y vegetal al país, ¿no? Como ocurre en otros países, ¿no? En otros países prácticamente casi ningún alimento uno puede llevar, ¿no? Ni queso fresco, ni carne, ni embutidos, porque obviamente cuidan la frontera de sus países para que no les ingrese la enfermedad, como el caso que ha sucedido en estos años en estos países, ¿no? Y en este momento la enfermedad se encuentra descontrolada ahora, desde el año 2020 hasta la fecha. Se ha utilizado vacunas no adecuadas en China para tratar de controlar su brote, pero no es imposible. Ha habido el movimiento de productos cárnicos contaminados de áreas endémicas a áreas no endémicas. Algunos países han importado animales vivos, y obviamente eso ha hecho de que la enfermedad se disemine también, ¿no? En el caso de los animales salvajes, en Europa el riesgo de diseminación en PPA está basado en la entrada de animales infectados a través de las fronteras, ¿no? O sea, porque obviamente puede que haya PPA en los cerdos en Alemania, y los cerdos salvajes puede que tengan contacto con esos cerdos salvajes en Alemania, esos cerdos domésticos, perdón, en Alemania, y como estos son cerdos salvajes, se mueven de un territorio a otro territorio, puede que estos cerdos salvajes puedan llevar de Alemania a otro país, y obviamente sean en este caso los animales salvajes los que diseminen la enfermedad y no los otros factores de riesgo que hemos mencionado. Por ejemplo, en la Unión Europea, los movimientos de jabalí han permitido el avance de la enfermedad de manera lenta, pero constante, porque, claro, es muy difícil poder controlar. Se tendría que realizar la eutanasia humanitaria a toda una población de jabalíes, y eso es algo muy complejo porque estamos hablando de una biodiversidad, ¿no? Ahora, la transmisión puede darse con o sin las garrapatas, pero lo que nos interesa a nosotros es sin garrapatas, porque no las tenemos.
Y los cerdos domésticos pueden eliminar el virus de la PPA en secreciones y excreciones, lo que son fluidos oronasales, la orina, las heces, y la eliminación significativa 2 días antes de mostrar los signos clínicos, y puede propagarse por fomites, o sea, por zapatos, harinas, carne, jeringas, vehículos, equipos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene una gran capacidad de transmisión el virus de PPA. Y los mecanismos, entonces, contacto directo entre animales. Un animal infectado ingresa a una granja y contagia por transmisión horizontal a otros cerdos domésticos, y también por manera indirecta cuando los alimentos, por ejemplo, para los cerdos está contaminado. En el caso de la garrapata no vamos a tocar ese tema, y también cuando hay alimentos con desechos que contienen la carne infectada, ¿no? O sea, no necesariamente eso ocurre en una granja industrializada, porque eso no lo hacen, pero hay gente que tiene cerdos de traspatio, ¿no? En nuestro país existe eso, entonces es posible que la gente por dar proteína a sus cerdos, ¿no? Abaratar costos, en vez de comprar soya o maíz, pues bueno, den eso, ¿no? Y obviamente ahí puede también ocurrir la transmisión, ¿no? Siempre y cuando esa carne esté infectada. Y entonces tenemos diferentes ciclos de transmisión. Tenemos un ciclo selvático, entonces donde la enfermedad es mantenida por animales salvajes. Luego tenemos un ciclo donde la garrapata juega un rol muy importante en la diseminación entre los animales salvajes y domésticos. Luego tenemos el ciclo doméstico, que puede ser entre cerdos y cerdos, granjas y granjas, desperdicios de animales de cerdos, y también las garrapatas pueden infectar a animales domésticos. Luego tenemos la carne contaminada que se puede alimentar a cerdos domésticos, la carne que ha sido de animales muertos por PPA. Y el ciclo salvaje que puede mantenerse, ¿no? Donde, por ejemplo, un animal con PPA puede morir y los otros cerdos pues lo consumen, ¿no? Entonces, esos son más o menos los 4 ciclos de transmisión que pueden ocurrir. Y obviamente esta es una infografía muy interesante, ¿no? Porque obviamente aquí muestra que es por contacto entre animales, por el consumo de alimento que tenga restos de carne o de animales infectados, a través de vectores y objetos contaminados, ¿no? Y también aquí los ciclos, ¿no? Los ciclos que se dan en África, más que todo de garrapatas y cerdos salvajes, pero que también está presente los cerdos domésticos, y otras regiones, como el caso de Europa, entre cerdos domésticos, y que también los jabalíes europeos juegan un rol muy importante en la diseminación de animales salvajes a domésticos, como también de garrapatas, ¿no? Y las especies domésticas, en este caso, el único hospedero natural del virus son los cerdos domésticos como salvajes, ¿no? Los cerdos domésticos en África pueden no mostrar signos clínicos, porque obviamente ha habido una selección natural de enfrentamiento desafío hacia el virus del PPA, y lo que ha hecho de que a lo mejor algunos animales pues no enfermen de una manera tan compleja como lo son los cerdos domésticos, ¿no? Y obviamente eso puede determinar el mantenimiento de la enfermedad. Ahora, en el caso de nosotros, en el caso de las Américas, me he tomado la libertad de poder encontrar los cerdos salvajes de las Américas, ¿no? En este caso, de Sudamérica específicamente. Y tenemos estos, como le llaman, coches pintados, ¿no? Pero son cerdos americanos. Y si ustedes pueden fijarse, prácticamente van desde lo que es Venezuela a Colombia, hasta más o menos el norte argentino y parte de Uruguay y Paraguay. Entonces, no me puedo imaginar si el virus de la PPA ingresa en animales domésticos, la difusión que esto va a tener en los animales, en este caso en los cerdos salvajes. Probablemente pueda incluso diezmar y llegar a un proceso muy crítico de la supervivencia de estos cerdos, porque obviamente estos cerdos nunca
al igual que los domésticos en las Américas se han enfrentado al virus. En el caso de los animales domésticos, obviamente ahí se puede realizar acciones de eutanasia humanitaria en una granja para poder erradicar la enfermedad. Pero en el caso de los cerdos americanos, difícil. Y entonces obviamente ahí va a depender mucho de la posibilidad de que los cerdos tengan que sobrevivir al desafío. Y eso es algo que esperemos no suceda. El periodo de incubación va de 4 a 19 días y esto lo tienen en sus textos que les he enviado. En el caso de la patogenia, generalmente ingresa por vía oronasal el virus, se ubica a nivel de las células cutáneas, tiene una replicación primaria en este sector en los monocitos y macrófagos de los ganglios linfáticos, y es a partir de ahí donde se disemina por vía sanguínea, ¿no? Una vez que está ahí, ya ocurre un proceso de viremia y ante la ausencia de anticuerpos neutralizantes, estos tienden a persistir y va a haber una mayor replicación a nivel de macrófagos. Obviamente el sistema inmune no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque está utilizando las mismas células del sistema inmune para poder replicarse y obviamente invadir más células. Y obviamente cuando ya alcanza un proceso de viremia, va a llegar a los ganglios linfáticos, médula ósea, vasos, riñón, pulmón e hígado. Y entonces, obviamente, los órganos, en este caso de médula ósea y vasos, son centrales en el tema de la formación de nuevo hematis y células blancas. Entonces, obviamente, el sistema inmune se ve muy comprometido porque va a haber una replicación viral a nivel de estos órganos, ¿no? Y obviamente en este caso hay un efecto citopático y vacuolización que termina con la necrosis de la célula y la replicación del virus, ¿no? Y en este caso va a haber hemoabsorción, que son macrófagos infectados y que estos van a poder posteriormente ser utilizados como transporte para poder ser llevado el virus a otros órganos. Y una vez que está en los órganos, hay una intensa replicación en los macrófagos, hay un efecto citopático, que es la destrucción de las células, y también hay un daño a nivel de plaquetas, y esto afecta al interior del vaso y, por consecuencia, también va a afectar la coagulación normal que puede ocurrir en el organismo de los cerdos. Entonces, cuando ya empieza a existir una invasión bastante importante a nivel del organismo del animal, ya es donde aparecen las hemorragias en diferentes niveles, ¿no? A nivel subcutáneo, a nivel de vaso, a nivel de médula, a nivel de hígado y a nivel de riñón, lo que hace que el animal prácticamente entre en un proceso de shock, y entonces de esa manera ocurren los niveles de mortalidad. O sea, una vez que la PPA ingresa a una granja, existe un 100% de mortalidad. Un caso contrario de PPC, que llegamos a un 90%, pero de morbilidad, ¿no? Y los signos clínicos son variados y obviamente pueden variar de la siguiente forma. Hay sobreaguda, que está, por ejemplo, se caracteriza por fiebre alta, hay pérdida del apetito, hay hiperemia y en diferentes partes del animal, pero obviamente no hay una lesión típica como el caso de PPC, que ahorita lo vamos a ver, en la fase sobreaguda. Y los animales están de cúbitos ventrales y obviamente estos animales mueren de una manera muy rápida, 1 o 2 o 4 días. Y obviamente ese signo clínico sobreagudo a veces confunde, porque obviamente podría tratarse de una clostridiasis o de una pasterelosis y obviamente se podría confundir porque no muestra ningún signo clínico característico de PPA, ¿no? Pero ahí está una de las fases de la sobreaguda en el caso de PPA. Ahora, en la fase aguda, ahí sí hay varias cosas, ¿no? Tenemos fiebre, pérdida de peso, apatía, y luego ya tenemos la
cianosis y hematomas visibles en orejas y abdomen y miembros posteriores. Y obviamente enrojecimiento de la piel y abortos. Entonces, cuando ya nosotros vemos estos signos clínicos, ahí podemos inferir que podría ser PPC o PPA, porque las lesiones a ese nivel, tanto en PPC y en PPA, son casi idénticas. Y es muy, yo diría, imposible poder decir de manera clínica que ese animal tiene PPA y aquel otro tiene PPC. Entonces, aquí viene siempre la mesura de poder realizar la colecta de muestras, enviar al laboratorio y comunicar al SENASAC, ¿no? El SENASAC es el Servicio Veterinario Oficial y ellos tienen un programa de erradicación de PPC y tienen un programa de prevención de la PPA para Bolivia. Entonces, los veterinarios, en este caso privados, que se van a dedicar a la crianza o control técnico sanitario o ligados al rubro de la porcinocultura, y si ven casos clínicos de este tipo, es siempre recomendable hacer la comunicación al SENASAC para que el SENASAC pueda actuar. Porque, como ya hemos mencionado anteriormente, si uno no controla un foco de manera oportuna, en vez de un foco vamos a tener 10, 20 y probablemente eso va a tener un daño enorme. Primero en las granjas de cerdos, segundo en las granjas, los cerdos de traspatio, en vida salvaje, y finalmente la economía, que pues, como ya hemos visto con el brote de H5N1, ha habido una subida de precios en la carne de pollo y huevo, probablemente igual, ¿no? O sea, puede que la carne de cerdo suba y llegue a un nivel donde obviamente no sea asequible para muchas personas, ¿no? Y la muerte ocurre generalmente entre 6 y 9 días, ¿no? Y la letalidad es del 90 al 100% en la fase aguda. En la fase subaguda se dan zonas endémicas y generalmente son cepas moderadas, virulentas. Hay una mortalidad del 30 al 70%. Y si ustedes se fijan en los signos clínicos, no hay un signo clínico característico, ¿no? Entonces, por eso es bien importante cuando uno va a administrar una granja de cerdos, estar atento al abanico de enfermedades que podrían afectar a una granja, ¿no? En este caso, por ejemplo, si mañana o pasado en tal granja de Don Pedro diagnostican PPA, entonces todos los veterinarios ligados al rubro de la porcinocultura tienen que estar atentos a todos los diferentes grados de mortalidad y mortalidad en las granjas y diferentes signos clínicos para la colecta de muestras y envío al laboratorio para poder tener la certidumbre de que a lo mejor no es PPA o sí es PPA, ¿no? Luego, en la fase crónica, igual hay fiebre, hay áreas necróticas en la cavidad oral, y eso quizás es otro aspecto, ¿no? Se ha encontrado áreas necróticas a nivel cutáneo y podría ser un indicativo, pero obviamente, de nuevo, ¿no? Hay que colectar las muestras de sangre. Entonces, tenemos aquí, por el caso de PPC, por ejemplo, eran diferentes, en este caso son ya más, digamos, circulares. En la de PPC era toda una masa, en este caso tiene diferente forma, pero igual no podemos nosotros decir es PPC. Claro, aquí podemos decir que es PPA porque es una foto que dice que es PPA, pero después en la vida real es difícil. Tenemos en las áreas cianosis en las orejas, áreas hemorrágicas en las partes de los miembros traseros, en el lomo. Igual aquí, áreas cianóticas en las orejas. Luego tenemos inflamación de los ganglios, áreas también cianóticas en la garganta y áreas necróticas en las piernas, en las patas, ¿no? Que eso podría ser. Lo mismo aquí, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, esta es un área necrótica, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, obviamente, esto
llama la atención, pero tenemos aquí áreas cianóticas en la oreja, ¿no? Entonces eso podría coadyuvar a un diagnóstico presuntivo. Igual aquí tenemos áreas hiperémicas, tenemos áreas necróticas, aquí tenemos igual áreas necróticas e hiperémicas, ¿no? La colecta de muestras de sangre es de la vena yugular, ¿no? Entonces hay que agarrar, levantar de esta manera. ¿Por qué? Porque estos cerdos tienen colmillos y entonces no es fácil manipularlos, pueden morderlos. Entonces hay que tomar muestras de sangre de esta manera, que hay que tener bastante práctica para poder hacer eso. En las lesiones post-mortem, una de las características de PPA son las lesiones que se pueden encontrar en aquellos órganos donde ha habido mayor replicación viral, entonces la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, hígado y riñón. En este caso, se ha encontrado en vaso, ganglios linfáticos, riñones y corazón. Y las cepas altamente virulentas afectan el vaso de tal manera que hay una agrandamiento y está congestionado el vaso. Y también hay edema pulmonar severo, hay esplenomegalia, en este caso la esplenomegalia es el agrandamiento del vaso, hay hepatomegalia, que es también un agrandamiento del hígado. Por ejemplo, esta es una esplenomegalia que está atrofiado el vaso en un cerdo. Tenemos áreas necróticas subcutáneas, ¿no? Que son los puntos que hemos visto ahí. Tenemos hemorragias renales, ¿no? Este puntillado, y al interior del riñón, en la capa externa, perdón, del riñón igual. Tenemos diferentes áreas de hipertrofia y congestión en diferentes tipos de riñones, de cerdo obviamente. Tenemos hemorragias en diferentes vísceras del órgano del animal. Tenemos una hepatomegalia y áreas hemorrágicas a nivel de vesícula biliar, y obviamente, ¿no? Ahí es bastante agrandado el hígado del cerdo. Y también áreas hemorrágicas en los glóbulos pulmonares, ¿no? El diagnóstico diferencial, bueno, tenemos que diferenciar de peste porcina clásica. Eso se tiene que hacer por serología, tomar muestras de sangre y someterlo a la prueba de ELISA. El síndrome respiratorio reproductivo, que lo vamos a ver más adelante, igual hay áreas donde hay formación de lesiones cianóticas en piel, pero hay una afectación reproductiva importante. En el circovirus igual hay áreas cianóticas, no tan abundantes como PPA, erisipela igual, pero hay lesiones romboides que pueden diferenciar, pero también no podemos decir tal cosa con una total certeza. Salmonelosis, pasterelosis y otras infecciones septicémicas que pueden ocasionar diferentes grados de mortalidad. Ahora, como hemos dicho, ¿no? En el caso de PPC, PPA, son enfermedades muy infecciosas, son fáciles de poder diseminar, se puede contaminar fácilmente los tubos de sangre, se puede contaminar el envase. Entonces, tiene que ser enviado con diferentes niveles de bioseguridad, ¿no? Hemos dicho ya un tubo de sangre, hay que desinfectarlo, colocarlo en refrigeración, nunca congelarlo, y en un frasco de tapa rosca, desinfectar el frasco de tapa rosca y alrededor hielo, tapar con un plastoformo, sellarlo muy bien, colocar los detalles del lugar, fumigar y mandar al laboratorio, ¿no? O sea, esas son las condiciones que hay que hacer en el caso de que se sospeche. Ahora, también, ¿no? Entonces hay que enviar muestras de vaso, riñón, ganglio linfático, sangre, para hacer las diferentes pruebas. En este caso, las pruebas de serología son las que se aplican en nuestro país. Tenemos diferentes tipos de ELISAs, que estos pueden detectar la enfermedad a partir del 9º o 10º día de posinfección, o como también en el proceso virémico de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso de las ELISAs, en la técnica de hemoabsorción, en este caso se realizan en cultivos primarios de macrófagos, donde obviamente hay una replicación importante del virus,
y es ahí donde hay una capacidad de replicarse de manera natural, ¿no? Entonces ahí hay una forma de poder diagnosticarlo, porque son en forma de rosetas las uniones antígeno-anticuerpo que se dan en esta técnica. Después tenemos la inmunofluorescencia directa, que esta prueba de inmunofluorescencia directa también se aplica al diagnóstico de rabia, en donde consiste que hay un conjugado de fluoresceína que tiene el antígeno y que al unirse con el suero de la muestra, que hay anticuerpos, forman estas matrices. Estos son reacciones antígeno-anticuerpo color verde manzana de casos de PPA, ¿no? En el caso de rabia es idéntico. O sea, si ahorita me ponen esta lámina, yo puedo decir que sin duda es un animal positivo a rabia, pero en este caso, obviamente, cuando se manipula la muestra de suero, obviamente es diferente. Y el conjugado, que es de fluoresceína, es diferente porque tiene antígenos de PPA. Entonces, ahí varía. En el caso de rabia, se utiliza el tejido nervioso, en este caso, cerebro, para poder, en el cerebro están los antígenos y la fluoresceína están los anticuerpos del virus de la rabia, ¿no? Entonces, que es diferente. Pero en este caso, tenemos la inmunofluorescencia directa, en donde es un método sencillo y que se puede realizar de manera inmediata, cuando se sospecha que tenemos eso. Ahora, los ELISA se puede utilizar después de 9 días post-infección para poder determinar niveles de anticuerpos en diferentes cerdos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se hace esta técnica de diagnóstico es individual, o sea, quiere decir que se hace en una lámina de portaobjeto, se pone el suero, se pone el antígeno, se lleva un proceso de incubación, lavaje con soluciones buffer, y después se puede observar el microscopio de campo oscuro para diagnosticar de manera visual. Entonces, claro, o sea, procesar, yo no sé, 100 muestras toma un tiempo relativamente complejo, que podría ser 48 horas, probablemente trabajando 8 horas diarias, ¿no? Podría ser, quizás un poco más. Pero cuando se trata de ELISA, se puede diagnosticar 80 muestras en cuestión de 3 horas, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay ciertas cosas positivas. En el caso de inmunofluorescencia directa, es para poder determinar si un animal con signos clínicos es positivo a PPA mediante inmunofluorescencia directa. O sea, quiere decir que nosotros vamos a diagnosticar ya, ¿no? En este momento. O en el caso de hacer muestreos para poder decir la enfermedad se difundió en tales lugares mediante la prueba de ELISA para medir títulos de anticuerpos, ¿no? Entonces son las técnicas que se utilizan. No hay tratamiento contra este virus, ¿no? O sea, y actualmente no existe una vacuna. Esto por eso es bien interesante e importante el hecho de que cuando hacemos un muestreo hallemos anticuerpos de PPA. Si encontramos cerdos con anticuerpos de PPA, significa que esos cerdos estuvieron expuestos a la enfermedad. Y por lo tanto, esas granjas o esos cerdos de traspatio deben ser sometidos a la eutanasia humanitaria. Entonces, obviamente, ahí es eso, ¿no? Ahora, hay el doctor Sánchez Vizcaíno, que es una eminencia en el tema de PPA y PPC. Lo que han hecho a través de la Unión Europea, están tratando de desarrollar una vacuna que pueda ser, ¿no? Entonces, este es el proyecto, tienen un financiamiento de 10 millones de euros y se espera que en un futuro muy cercano se pueda ya tener una vacuna contra PPA. Pero en este momento, muchas partes de Europa y países industrializados como Europa, Estados Unidos y América están muy preocupados porque el hecho de que una vez que ingrese PPA puede devastar la industria porcina y como hemos dicho,
Desafortunadamente, nuestro país todavía no exporta carne de cerdo o derivados. No hay un mecanismo de poder enmendar o en este caso poder pagar a las granjas donde sus cerdos sean sacrificados, ¿no? O sea, no existe eso en este momento en el país. No se ha podido, no lo han podido hacer con H5N1 y eso que la industria avícola es bastante sólida, pero en el caso de porcinos por PPA, mucho peor, ¿no? O sea, no hay un colchón, podríamos decirle, económico para poder compensar la eliminación de los cerdos, ¿no? En este caso, una granja que sale positiva a PPA, toda la granja debe ser, todos los cerdos de la granja deben ser eliminados, porque obviamente se convierten en una fuente de infección importante y de diseminación, ¿no? Entonces, no hay mecanismos de compensación en este caso. ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué se hizo así esto? Ahora sí. El control, bueno, generalmente se basa en medidas, dos medidas básicas, bioseguridad y vigilancia. Entonces, tiene que implementarse de una manera mucho más estricta. Supongamos que de aquí a un mes se encuentran en la granja de Don Pedro PPA. Toda la industria porcícola va a incrementar con mayor rigidez el sistema de bioseguridad, o sea, lavado de los vehículos, entrada del personal, control de los alimentos, etcétera, etcétera, para que no ingrese el virus a su granja, ¿no? Y obviamente también la vigilancia, en donde a los alrededores de las granjas se muestrea los cerdos cachoneros, otras granjas donde haya signos clínicos quizás compatibles o simplemente sean signos no compatibles, como en el caso de los signos clínicos o crónicos, para poder anticiparnos a la enfermedad y poder controlar la enfermedad en lugares o en nichos donde se pueda contener y erradicar, en este caso la eutanasia humanitaria. Y obviamente para las medidas para el ingreso de PPA a un país podrían ser fortalecer el programa de vigilancia sanitaria, que eso necesita el SENASAC, como también fortalecer un programa de vigilancia sanitaria en vida salvaje, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo casos de fiebre amarilla en Paraguay, hace 5 años atrás, se dieron cuenta porque Paraguay es muy interesante, tiene un servicio veterinario muy bueno, yo diría que está mucho mejor que incluso Argentina, Uruguay y otros, trabajó muy bien. Entonces el servicio veterinario detectó en el campo la mortandad inusual de monos, ¿no? Una variedad de monos. Entonces reportaron a Vida Salvaje reportó al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud con Vida Salvaje fueron, colectaron muestras y diagnosticaron que esos cerdos, esos monos habían muerto por fiebre amarilla. Entonces se hizo un bloqueo de toda la zona para poder evitar que algunos monos puedan transmitir la enfermedad a través de vectores, obviamente, a los humanos. Entonces se vacunó nuevamente contra fiebre amarilla toda la zona, se colectaron muestras de otros animales para ver si había más casos, etcétera, etcétera. Entonces de eso se trata. Lo mismo aquí, si veo yo 15, 10 cerdos que hayan muerto en algún lugar, tengo que colectar esas muestras y enviarlas al laboratorio para detectar si murieron por PPA o murieron por otra enfermedad, ¿no? Luego tiene que haber un plan estratégico de bioseguridad, cosa que no hay. No hay un plan estratégico. Cada granja en el país se maneja de una manera autónoma, ¿no? Cada granja, cada industria tiene su propio sistema de bioseguridad, pero no hay un plan estratégico para poder tener los lineamientos de cómo controlarlo. Y en este caso, pues, hay que trabajar con la concienciación de los porcinocultores, que muchos de ellos están muy preocupados y obviamente creo que es un punto a favor, porque obviamente el hecho de que estén preocupados significa que ellos van a poner mucho de su parte para poder evitar o mitigar el impacto de la enfermedad. No importar animales de zonas de riesgo, por ejemplo, traer cerdos de Europa ahorita
el suicidio, ¿no? Porque obviamente no sabemos que probablemente esos cerdos estén con PPA incubando. Realizar una correcta cuarentena de los cerdos en las granjas, el vallado perimetral para evitar el contacto con cerdos salvajes, limpieza y desinfección de los vehículos que ingresan a una explotación, ¿no? O sea, todo esto para poder mitigar y evitar el ingreso de la enfermedad, ¿no? Y el control de visitas, ¿no? O sea, no, ya eso tiene que ser muy estricto. Ahora, lo otro se ha visto porque, por ejemplo, también el virus puede ingresar en los alimentos. Y hemos visto que harina de soya y otros alimentos para las explotaciones de cerdos tienen diferentes niveles de supervivencia del virus. Entonces, aquí pueden ser sometidos a diferentes temas. Entonces, muchos de estos países, por ejemplo, en las granjas rumanas, por ejemplo, el factor de riesgo de PPA entre mayo y septiembre de 2019 fue alimentar a los cerdos con materias de origen vegetal procedentes de regiones positivas al virus. O sea, no es un tema menor, no es un tema de poderlo tomar a la ligera. O sea, este brote fue porque llevaron alimentos de origen vegetal de una zona donde había PPA y este alimento tenía el virus de la PPA, lo alimentaron y ocasionaron un brote. Otro, Letonia, igual hierba y cultivos contaminados y brotes en el 2014. Productos con sangre seca, que también no han sido lo suficientemente esterilizados en los procesos de cocción. Y también la estabilidad del virus, que puede sobrevivir varios días, ¿no? Y hay métodos físicos de control de los PPA, ¿no? En caso de los alimentos. Entonces se recomienda, por ejemplo, el almacenamiento de hierba fresca de granos durante 30 días antes de su uso. Entonces eso podría dar un parámetro de una destrucción por ese tiempo del virus, y como también la aplicación de otros productos químicos. Entonces, en el caso de los productos químicos, por ejemplo, se han utilizado ya formaldehído acuoso, ácidos grasos de cadena media, ácidos grasos de cadena corta, los cuales son unos aceites esenciales que se pueden mezclar con el maíz, con la soya, y que no altera la calidad ni tampoco provoca un problema en el alimento que luego puede repercutir en la ganancia de peso o la nutrición de los cerdos. Y entonces estos productos pueden inactivar el virus, y obviamente eso puede evitar que los alimentos sean un mecanismo de diseminación de la enfermedad de un lugar a otro. Luego está también la gestión de los cadáveres en las granjas, ¿no? O sea, puede morir un cerdo de, pues, 40 kilos, y obviamente no es agarrar y tirarlo en medio del potrero, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente animales salvajes, por ejemplo, zorros, incluso perros, pueden llevar la carne de ese animal a otra granja y diseminar la enfermedad, o zorros, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser las ratas, los gatos, en fin. Entonces, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Europa, han trabajado en varios sistemas para poder gestionar los cadáveres y tratar de minimizar la presencia de virus y bacterias en el medio ambiente por diferentes agentes etiológicos que han muerto los cadáveres. Hay uno que es de hidrólisis natural, la recogida y transporte de las procesadoras e incineración. La hidrólisis natural es este noque, donde se introducen los cerdos que han fallecido, y posteriormente ocurre un proceso de fermentación y la aplicación de unos desinfectantes. ¿Para qué? Para que este proceso de fermentación evite la persistencia del virus, en este caso de PPA, por decirlo. Entonces, ahí viene una empresa y recoge ya podríamos llamarlo como caldo, porque al fin y al cabo todo el animal termina deshaciéndose como si fuera
una especie de masa, y eso posteriormente es llevado por los camiones para el relleno sanitario. El otro es el... ¿dónde está? ¿Qué pasó? Aquí está. El otro es la recogida. Hay empresas en Europa, es esto, ¿no? Que recogen los cadáveres y ellos son los que hacen todo el proceso de tratamiento de esos cadáveres para poderlos enterrar y evitar la posible diseminación de la enfermedad. Y luego que actualmente algunas empresas grandes ya están optando por la incineración, en donde según este artículo ya hay incineradores que evitan la emisión de humo, cenizas, malos olores al medio ambiente y no afecta la calidad del aire. Entonces ellos lo que hacen es incinerar estos cadáveres, y ya que claro, siempre va en el tema de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué sale más barato? La hidrólisis o la recogida de los cadáveres o la incineración. Entonces yo creo que a empresas grandes seguramente porque les sale mucho más económico poder hacer este trabajo. Y lo otro que están aplicando en este momento en Europa es la calidad y el lavado insuficiente de los vehículos, ¿no? Entonces, en la instalación de lavado, por ejemplo, tienen que ser a temperatura, el lavado tiene que ser con agua caliente. Entonces, por ejemplo, en el caso de vehículos que vienen de zonas negras, donde obviamente no han activado su GPS para saber dónde vienen o a dónde fueron, entonces se les somete a un lavado y ingresan a una cuarentena de 7 días el camión para minimizar la posible transporte o presencia del virus. Obviamente tiene que ser desinfectado y lavado, ¿no? Aquellos que tienen un certificado de cuarentena verde permanecen solo en cuarentena 2 días porque se sabe de dónde fueron, a dónde vinieron y obviamente tienen un proceso de transparencia. Y en el caso de zonas rojas, obviamente son sometidos a un minucioso lavado y obviamente están en cuarentena 5 días, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque obviamente hay un mayor riesgo. Y lo otro es, una vez que la enfermedad ha aparecido en una zona, lo que hay que hacer es identificar la zona, cuántos cerdos hay de traspatio o en la empresa o en la granja. Hay que investigar los movimientos que ha habido, hacia dónde han ido o han llegado. ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar cuántos animales van a ser eliminados. Tengo que hacer una rampla para poder bajar los animales ahí, someterles a eutanasia y posteriormente hacer el entierro sanitario. Saber si llegaron ahí y de dónde vinieron, o si llevaron animales a otras granjas para poder hacer el rastreo y someter al control de foco los lugares o las granjas donde ha ido, y de esa manera tratar de, entre comillas, ¿no?, adivinar cómo va a ser la diseminación de la enfermedad, ¿no? Y eso se llama epidemiología. Entonces, en la trazabilidad se puede más o menos decir la enfermedad va a diseminarse de esta forma o probablemente no. Por ejemplo, en el caso de aftosa de hace años, en el año 2007, la gente no pudo identificar el mecanismo de diseminación y el virus desde lo que es el Chaco cruceño llegó hasta el altiplano paceño, ¿no? Y obviamente fue un desastre, ¿no? Entonces, obviamente, hablamos de esas dimensiones cuando hablamos de enfermedades infecciosas como el caso de PPA, que puede tranquilamente llegar a muchos departamentos y afectar de sobremanera la población de cerdos. Bueno, entonces serían 2 aspectos para cuando hay un brote. Y obviamente hay que hacer la inmovilización de 3 a 10 kilómetros en la zona, ¿no?, para poder, 3 kilómetros de control de foco y 10 kilómetros para la vigilancia. Realizar encuestas epidemiológicas donde hay que tomar muestras de sangre, hacer las entrevistas, si hay animales enfermos, si no llevaron animales enfermos.
La extensión del área, si es que encontramos animales más enfermos o de acuerdo a los resultados del laboratorio. La realización de visitas de control e identificación clínica y temperatura y toma de muestras en diferentes lugares donde creemos que se ha todavía expandido la enfermedad. Controlar el brote, si es un brote que abarca 20, 30 o 50 kilómetros. Investigar la presencia de vectores que podrían diseminar la enfermedad. Y las explotaciones extensivas, en este caso las de traspatio, dónde han estado y si eso conlleva a un riesgo de diseminación en animales salvajes, en este caso en los cerdos americanos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos hay que considerarlos en un momento de un brote. Y la erradicación de PPA hay que erradicarla, o sea, no se puede controlar, no se puede vacunar, o sea, lo único que hay que hacer es erradicar. Y la erradicación pasa por esto, ¿no? O sea, es el sacrificio y la destrucción higiénica de los cerdos, ¿no? O sea, no hay forma de poder tener un punto intermedio, no hay. Eliminación de los piensos, que a lo mejor está en la granja, ¿no? O sea, se eliminan los cerdos, se elimina el alimento. Si había, yo no sé, 10 toneladas de soya, se elimina todo, se entierra. ¿Por qué? Porque esa soya va a ser igual una fuente de infección, porque sabemos que está presente ahí el virus. Higienizar, o sea, realizar un vacío sanitario completo de toda la granja, desinfectar con este desinfectante que es Virkons, que actúa muy bien sobre virus que son muy resistentes, como el caso de aftosa, parvovirus, PPA, PPC. Y una vez concluido el periodo de vacío, la prueba de realización con cerdos centinelas antes de los 30 o 60 días, o sea que más o menos unos 15, 20 días tenemos que colocar los cerdos centinela para ver si realmente no ha habido rastros del virus en la granja, ¿no? Si en el plazo de 10 o 15 días que está el cerdo o los cerdos, 4 o 5 cerdos en la granja, no enferman, probablemente entonces se ha logrado un buen proceso de erradicación del brote y obviamente esa granja puede de nuevo ser repoblada e iniciar sus actividades que lo realizaba anteriormente. Son datos de lo que está ocurriendo desde el año 2016 al 2023, ¿no? En Asia se ha registrado 11,000 focos y 7,5 millones de cerdos están afectados. O sea, quiere decir que 7,5 millones de cerdos fueron sacrificados. Solo en Vietnam se han sacrificado 6 millones de cerdos. En China seguro es más, pero la gente de China no quiere admitir eso, no hay información. En Europa son 3 millones de cerdos sacrificados, en África son 108,000 y en las Américas, en lo que fue República Dominicana, fueron 22,700 cerdos afectados. O sea, imagínense, 22,000 cerdos fueron eliminados, ¿no? Fue bastante fuerte el tema de República Dominicana. Bueno, eso sería en cuanto a PPA. Vamos a tomarnos un descanso de 20 minutos. Vamos a volver a las 5:41 y ya luego vamos a ver el otro tema, que es el síndrome respiratorio reproductivo porcino, ¿ya? Entonces nos vemos en un ratito.